This old house I'm living in is needing repair. Oh, the windows and the shutters keep letting in the cold air. Estamos listos. Hola, hola, Dios les bendiga. Ya estamos aquí conectados, listos para dar inicio, ¿cierto?, al programa una vez más que tenemos a través de este medio de comunicación, a través del Facebook, ¿cierto?, con los pastores. Hoy me acompaña el pastor José con el hermano Gabriel. Los demás pastores aún no han llegado, así es que espero que por ahí algunos se puedan conectar en un rato más. Para todos los hermanos que están en sintonía, también a través de la radio estará este programa saliendo en unos segundos más. Invitamos a todos los hermanos que escuchan la radio a que se puedan comunicar y que puedan compartir con nosotros este momento, ¿cierto?, de programa, llevando esta palabra del Señor a muchos lugares, a muchas personas, y creyendo en nuestro Dios, que será de muchísima bendición. Ya está con nosotros, ¿cierto?, el pastor José, como le decía, con el hermano Gabriel. Dejamos al hermano Gabriel para que salude a los hermanos que estarán hoy conectados con nosotros. Hermano Gabriel, Dios le bendiga desde Ovalle. Salude a todos los hermanos que estarán con nosotros. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, Pastor Ítalo. Un agrado, ¿cierto?, de saludarle a todos ustedes, bueno, principalmente, ¿cierto?, ahí a la familia, que el Señor pueda estar bendiciendo a cada uno de mis hermanos, la pastora ahí, también los hermanos que están por la radio, ¿cierto?, la 106.9, ahí en la radio de Maya Libre. El Señor pueda estar bendiciendo a cada uno de mis hermanos que en esta noche se van a conectar cada uno en este método, ¿cierto?, en esta forma que el Señor nos ha dado, esta plataforma que es la del Facebook. También saludar a todos los hermanos ahí en Montepatria, el pastor Erwin, ¿cierto?, a su familia, también a la radio, que también va a estar transmitiendo, me imagino, ¿cierto?, en un momento también salen las transmisiones, ¿cierto?, él vuelve a repetir este servicio, y estos son unos servicios de hermosa bendición para cada uno de mis hermanos. Sean bienvenidos para poder aprender cada día de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También saludar a nuestro pastor José ahí en la localidad de Coquimbo. Estamos al lado del pastor José, ¿cierto? También saludarle a los hermanos en la fe que están en la ciudad de Coquimbo. Mire, el Señor les bendiga a cada uno. También invito a todos los hermanos que están conectados, ¿cierto?, en el Facebook, que también se va a estar transmitiendo a través de como le digo, del Facebook, y a los hermanos que están en YouTube, el Señor pueda bendecirlos también a cada uno. Lo importante de esto es poder predicar de la palabra del Señor y poder cada día, ¿cierto?, tener un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, para poder, ¿cierto?, para poder ir entendiendo las cosas, los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis amados pastores, les saludo, ¿cierto?, en el amor del Señor, y como siempre digo, desde aquí de Valle puedo decir Ebenecer. Hasta acá el Señor nos ha ayudado. Que el Señor le bendiga. No se le escucha, pastor. Ahí sí se me escucha. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ya. Esto de la tecnología, tanto volumen, tanto contacto, se nos olvidan algunas cosas, pero decía que ahí está el hermano Gabriel, ¿cierto?, saludando a los hermanos desde Ovalle, un hermano joven que también se está iniciando en esto de predicar el Evangelio, que es maravilloso. Esperamos que Dios lo bendiga, hermano Gabriel, grandemente. Esperamos que Dios le guarde, ¿cierto?, su vida siempre. Y bueno, ahí está el pastor José también, pues dispuesto también para saludar a los hermanos, para llevar la palabra del Señor. Y como siempre lo hacemos, ¿cierto?, quien lleva la palabra de Dios, quien lleva el estudio de estos días miércoles, también puede o también dirige la oración. Así es que, pastor José, lo dejamos para que usted pueda dirigir una oración, para que pueda también saludar a los hermanos, y luego se va con el estudio, ¿cierto?, de la palabra del Señor de este día miércoles. Dios le bendiga, pastor José. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí.
¿Se escucha bien? Sí. Amén. Bueno, saludo a mis hermanos, a cada uno de los que se están conectando a través de esta plataforma, poder desearle las más ricas bendiciones. También a los hermanos que se están conectando ahí a través de la radio, bien decía nuestro hermano Gabriel, la radio allá en Machalí, la 106.9. Así que el Señor bendiga a la radio, presente el Altísimo de ese lugar, que el Señor sea derramando su presencia tan gloriosa y tan maravillosa de parte del Señor. Es muy importante entender de parte de Dios que Dios nos reúne en cada momento en nuestras vidas de poder entregarle una palabra maravillosa de parte de nuestro Señor. Dios, en su amor y en su misericordia, Él siempre tiene una palabra para nuestras vidas, una palabra siempre inspirada de parte del Señor, porque Dios a sus hijos, Él siempre lo quiere bendecir en gran manera. Así que saludo a cada uno de mis hermanos, a los pastores, a cada uno que van a estar en este momento, en este espacio, de poder estar en el entorno, en la palabra del Señor, de poder compartir, escuchar, edificarnos unos con los otros. Y es importante que usted, alguna pregunta, algo que vaya haciendo, por favor, no dude de colocarlo ahí en los comentarios. También alguna petición de oración, siempre es bueno, porque cuando el pueblo se levanta en clamor, suceden cosas maravillosas, cosas gloriosas, cosas perfectas de parte de Dios. Creo que ahí es donde realmente podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver cómo Dios hace los milagros cuando nosotros nos pide una oración y nosotros llamamos ante el altar de Dios y vamos a orar, vamos a pedir y vamos a ver los milagros que Dios hace. Así que Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Hoy Dios le ha placido de poder entregar esta porción de la palabra, de poder compartir, ya que la semana pasada empezamos con el libro de Colosenses. Nuestro pastor Erwin nos hacía Gálatas, pastor. una entrada de poder este libro, de poder meditar este libro de Colosenses, donde podemos entender y haber comprendido de parte de Dios que siempre Él tiene algo que darnos a nuestras vidas, algo que alimentar nuestras vidas, porque queremos edificar nuestras casas, queremos edificar nuestros corazones, pero para edificar nuestros corazones tenemos que entender que tenemos que hacerlo algo importante, con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios edifica los corazones. Y en esta hora el Señor se le ha placido de poder compartir un momento del capítulo 1, del verso 15 de la palabra del Señor. Dice: la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Vamos a leer algunos versículos. Hoy vamos a hablar hasta el verso 23 solamente, para ir compartiendo. Creo que es importante analizar, quizás quisiera uno analizarlo con la profundidad, pero por los tiempos, pero vamos a destacar aquí algo importante de lo que Dios nos quiere enseñar a través de este escritor, que es Pablo, que le escribe a la iglesia de Colosenses. Así que vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo, y no se olvide del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e irreprensible, sea el trono, sea el dominio, sea el principado, sea la potestad, todo fue creado por medio de él y para él.
y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengáis la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda la plenitud, y por medio de la reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en el cielo, habiendo la paz en mediante la sangre de la cruz. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta ahí nomás. Qué maravilloso es el Señor. Pero no podemos compartir quizás esta palabra sin antes de poder elevar una oración ante el trono de Dios, para que Dios sea fortaleciendo nuestras vidas. Yo le pido a usted a orar juntamente conmigo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, estamos hoy ante su presencia. Señor, usted conoce a cada uno de los que se van a conectar o los que ya están conectados. Es importante, Señor, saber el propósito que usted tiene, y que esta publicación, esta grabación, también a través de la radio, aquellos hermanos que están, Señor, ahí escuchando, Padre, esto va a quedar quizás grabado ahí, y muchos van a poder volver a vernos y a poder, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Usted es tan maravilloso, porque siempre nos quieres enseñar grandes cosas, Señor, grandes maravillas, pero somos nosotros que a veces colocamos esos obstáculos, Señor, al aprendizaje, porque no somos capaces de detenernos un momento, de poder decirle a esta carne, decirle, ¿sabes qué? Es necesario escuchar una palabra y me voy a quedar para poder aprender de este mensaje tan glorioso. Por eso, Padre, sea usted bendiciendo a cada uno. Padre, llenando estos corazones. Padre, aquellos que van a oír esta porción de tu palabra, Señor, y bendiciéndole su vida, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Mire, Dios es tan maravilloso que hoy podía yo meditar un momento de las cosas que Dios está haciendo con su pueblo. Porque las cosas que Dios hace en su pueblo, lo que Dios hace con su pueblo, es algo muy, muy importante. ¿Sabe qué? A veces nosotros miramos o podemos leer la Biblia y nos damos cuenta que algunos hechos creemos que estamos viviendo en el presente, cuando las cosas han sucedido a través de los tiempos. Compartir, si tiene un lápiz, poder anotar algunos textos y después usted leerlo, repasarlo, eso le va a edificar su vida. Porque lo que Dios quiere cada momento en nosotros es que nosotros, el pueblo, no quiere falta de conocimiento, porque eso es lo que está pasando en estos tiempos. La falta de conocimiento, falta de estudiar, falta de comprender lo que es el mensaje de Dios, hoy lo tenemos preocupado en otras áreas de la vida, cuando realmente debemos avivar, a animarnos, de poder, de parte del Señor, decirle que es importante que buscar de Dios. Mire, y vamos a hablar por qué es importante buscar del Señor. Aquí nos muestra, dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y yo quiero hacer un poquito la reseña de lo que se hablaba un poquito la semana pasada también, pero también conllevarlo
en este momento. Mire, sabemos que el autor es Pablo, apóstol Pablo. Esto fue escrito en el año 62 después de Cristo, este libro. Pero mire, la ciudad de Colosa estaba situado cerca de la Odisea. Esto lo indica. De hecho, si usted vamos a leer Colosenses 4, verso 16, donde dice así la palabra del Señor: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que la lean la de la iglesia la odicense, la de la Odisea, la que leáis también vosotros. Aquí nos está mostrando que Pablo quería que esta carta no tan solamente llegara a los hermanos de esta iglesia de los colosenses, sino que también se difundiera a la iglesia de la Odisea. Y no tan solamente que llegara hasta ahí. Mire el propósito. Analicemos un momento el propósito de este apóstol estando preso. Él no quería que la carta llegara, por decir, solamente a los colosenses. Él sabía que esa palabra era tan fuerte y tan inspirada de parte de Dios que él quería provocar en toda la región, en todos los lugares, que cada hermano podía, entre más personas, haber escuchado esta palabra, sería mejor. Quizás es el deseo también que tenemos nosotros, los predicadores. Nosotros los predicadores tenemos deseo de difundir la palabra entre más personas posible, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque queremos siempre animar a muchos más hermanos. Entonces, dice que esta ciudad de Colosa está al suroeste de Asia Menor, mire, cerca de 160 kilómetros de los Efesios. Colosa queda en Turquía, que nosotros hoy la conocemos como Turquía. Ahí está situado esta ciudad. Mire, el motivo de esta carta, que es tan importante que nosotros debemos entender, el motivo de esta epístola fue la aparición de una falsa enseñanza. ¿Qué motivó a Pablo a escribirle a esta iglesia? ¿Sabe qué? Aquí nosotros tenemos que pensar dos cosas. ¿Por qué Pablo escribe una carta? ¿Cuál es el contenido de la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? Pero Pablo, él fue motivado de escribir por escuche bien, por la falsa enseñanza que amenazaba a la vida espiritual de los cristianos de aquel tiempo. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos en el mismo capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice. La palabra de Dios dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Quizás después, bueno, el que le toque el capítulo 2 a lo mejor va a hablar un poquito de la filosofía, pero ¿qué es lo que es en sí la filosofía? Es un conjunto de reflexiones sobre la esencia y las propiedades de las causas o los efectos con las cosas o la naturaleza, especialmente sobre los hombres y el universo. Aquí nos damos cuenta que esta iglesia quería ser dominada por una falsa doctrina, por un falso
una falsa forma de ver un evangelio. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque no todas las personas que toman la Biblia le están hablando de Dios. Quisiéramos que todos que tomaran la Biblia hablaran de Dios. Usted sabe que aún las falsas doctrinas toman la Biblia y pueden hablar, pero después cuando usted lo sigue escuchando se va dando cuenta que hay algo que usted dice: a ver, detengo, párese un poquito, a ver qué pasa. Porque nosotros tenemos que no tan solamente analizar todo esto, sino tenemos que estudiar la profundidad de este concepto, de esta palabra. Ahora, ¿cómo Pablo sabía esta situación? ¿Cómo el apóstol sabía lo que estaba pasando, siendo que él estaba preso? Porque él trabajaba con colaboradores. Siempre importante que nosotros, los siervos del Señor, trabajemos con gente importante al lado nuestro, con colaboradores, hombres de Dios. No que tengan pinta de Dios, sino que sean hombres de Dios, ¿cierto? Estos hombres de Dios que tengan testimonio de vivir con Dios en su vida. Mire, aquí hay un hombre que siempre acompañó a Pablo, y en estas dos ocasiones, dice, cuando Epafras, colaborador del apóstol Pablo, él era dirigente de la iglesia de Colosa. Tal vez fue el fundador. Eso lo coloco ahí entre comillas. Tal vez fue el fundador, porque no dice que él fue el fundador, sino tal vez podría haber sido el fundador de esta iglesia. Pero él viajó él viajó para ver al apóstol, informarle acerca de la situación que estaba viviendo esta iglesia de Colosenses. Él va y informa. Él tenía que salir de una responsabilidad que le estaba llevando como administrador de una obra, de ir e informarle que lo que estaba sucediendo con esta iglesia. De hecho, en el mismo capítulo 1, versos 7 y 8, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, él es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mire lo que transmitía este hombre de Dios. El amor en el Espíritu. O sea, él tenía algo que avivaba a esta iglesia a que no se dejaran seducir por las corrientes de este mundo, sino más bien animaba a esta iglesia a buscar de Dios. Oiga, y no decir yo busco de Dios, buscarlo en el Espíritu. ¿Y cómo busca usted en el Espíritu? ¿Cómo usted busca en el Espíritu? ¿Acaso no la busca en oración? ¿Acaso no la busca en consagración para su vida? Porque yo no puedo estar sentado en el living de mi casa mirando la televisión y recibiendo administración de parte de Dios o inspiración de Dios. No puedo. Eso es lo que están haciendo en estos tiempos. Eso es lo que está transmitiendo esta sociedad en estos tiempos. Los predicadores están enseñando a las iglesias un conformismo. No le están enseñando a buscar de la presencia de Dios. No le están enseñando. Mire, hoy en día hablar de ayuno es como algo pasado. Hablar de oración es como mera conversación que podemos tener entre usted y yo, pero sin profundidad. Si hablamos de fe, es para nombrar, es para decir que nosotros tenemos que hablar de fe.
pero predicamos que debemos pedirle a Dios, pero en otras partes dudamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, nos damos cuenta que el cristiano en estos tiempos también vive en una filosofía. Vive en un extremo de la vida que uno dice, ¿qué pasa en estos tiempos? Porque si usted es muy radical para predicar la palabra, téngalo por seguro que alguien puede decir, no, pastor, no es la forma. Si usted no predica conforme a la Biblia, tampoco le va a gustar. No le gusta que le prediquen fuerte, ni tampoco que le prediquen muy liviano. ¿Por qué? Porque lo que queremos en estos tiempos, o lo que quiere la gente en estos tiempos, es que no trastocar el sedentarismo que nosotros podemos llevar en la vida. Pero aquí nos muestra de un tremendo colaborador del apóstol Pablo, un hombre que insistía en qué lo que, mire, en quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Sí, mi Dios. El amor, oiga, es algo fundamental, pero tiene que transmitirse, tiene que verse en nuestras vidas de parte de Dios. Pero también Colosenses 4, verso 12, dice así: os saluda a Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y siempre está rogando encarecidamente por vosotros y sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto, completo en todo lo que Dios quiere. Oigan, ¿usted cree que este apóstol se iba a referir a una persona sin conocerlo? Yo creo que no. Yo creo que cuando uno habla hacia una persona es porque lo ha visto. Es porque lo miraba. Quizás cuántas veces, mire, este hombre hizo algo tan especial. Y antes de referirme a lo especial que hizo este hombre, mire, dice, quiero volver a decir, en oración, para que estéis firme, perfecto, completo. Oiga, completo de testimonio. O sea, este hombre amaba esta obra. Este hombre amaba a esta iglesia de Colosenses. Si usted ama el lugar donde usted se congrega, pero preséntelo ante el altar de Dios. Si hay un hermano del Coquimbo que está viendo y quiere decirle que si usted lo está viendo y ama esta obra, no, ore por esta obra. Ore por este siervo que está acá. Yo necesito también la oración, como también ahí está nuestro pastor Ítalo, que es el presidente del ministerio, que también necesita de usted y que nosotros estamos orando por usted. Y estamos haciéndolo. Y no lo decimos de palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es lo que está Pablo expresándole a esta iglesia. Porque Pablo estaba mirando el profundo amor de este hombre para con esta iglesia. Gloria al Señor. Mire, Epafra fue un predicador cristiano que evangelizó esta iglesia. De él se menciona 2 veces en la Biblia. En Colosenses y en el libro de Filimón. Ahí nos damos cuenta que 2 veces se menciona. Epafra acudió al apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma.
Le voy a pedir a nuestro hermano Gabriel que me busque Filemón 1:23. Dice que también fue, en cierto sentido, su compañero de prisión. Mire, Epafras, él no fue condenado, él no fue preso por causa del Evangelio. Pero él iba a visitar al apóstol y él estaba ahí donde estaba al apóstol, no siendo preso, estuvo ahí con él. Del capítulo 1, verso 23, mi hermano Gabriel. Filemón, Sí. 1:23. perdón, mi pastor. Me perdió Filemón. Gloria al Señor. Aquí anda, está No, todo. la Biblia no me da. Está después de Tito. Antes de Hebreo. Gloria al Señor. Amén. Filemón, ¿cuánto me dijo? 1:23. Amén, mi pastor. Y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Amén. ¿Se da cuenta de lo que le estaba diciendo recién? Entonces nos damos cuenta que este hombre, compañero de prisión por Cristo Jesús, o sea, cuando él estaba en Colosa, él tuvo que viajar a informarle al apóstol la situación que estaba viviendo o que estaba pasando esta iglesia. Él queda en ese lugar, en Roma, y queda con Pablo, y sabe que desde ahí le escribe a esta iglesia y también los saluda. ¿Por qué? Porque este hombre era muy cercano a los lugares donde se conocían, sabían quién era él. Él conocía su conducta, su forma de vida, su forma de predicar, sabía que llevaba una iglesia. Entonces, a los hombres de Dios, mire, Dios siempre lo va honrando, y a este hombre, el apóstol destaca la vida de este hombre, porque este hombre sabe que tenía algo, que es, el tema de él era la oración. La oración, él todas las cosas las llevaba en la oración, la preocupación de una iglesia. Yo quiero animarte, mi hermano, a que también tengas este profundo deseo. Si tú sientes en tu vida que tienes que orar y no sabes por qué, ora por el lugar donde tú estás. Porque si tú oras por ese lugar, Dios va a mirar en tu vida que esa oración va a provocar un tremendo efecto. ¿Por qué? Porque aquí miramos la condición de un hombre. No tan solamente llevó a este hombre a la oración, sino fue, comentó a este apóstol, instruyó a esta iglesia. Por eso vamos a hablar de Colosenses y vamos a entrar. ¿Y por qué? Porque esta iglesia tenía una filosofía. Y mire, pero Pablo parte contándole algo de esta iglesia. En el verso 15, miren lo primero que dice. Lo primero que dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora bien, el primogénito de toda creación, esta frase se traduce literalmente al griego, no significa que Cristo fue un ser creado. Gloria al Señor. Más bien, la palabra primogénito, que significa hijo que nace primero, tiene aquí el mismo significado que se le da
a menudo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también venía la palabra que nosotros conocemos, primogénito. Mire, el primero es la importancia del heredero o supremo. Entonces, de hecho, el libro de Éxodo, capítulo 4, ahí habla un poquito de esto, y voy a leerle simplemente para que usted vaya entendiendo. 4:22, donde dice: y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. O sea, desde ahí Dios toma esta palabra, le habla a esta nación, pero aquí estamos hablando de nuestro Señor. Por eso que es importante nosotros entender que Cristo, mire, que Dios envió a su único hijo, Jesucristo, a su primer hijo, al supremo, al eterno, al Dios maravilloso, a nuestro Salvador, a los títulos que nosotros le podríamos colocar a Él, a nuestro Dios, que gracias a su único hijo le dio esta herencia tan maravillosa y Él la compartió con nosotros, la comparte contigo. De hecho, vamos a encontrar, mire, que dice, y sigue diciendo, al primogénito de toda creación, verso 16, dice: porque Él fue creada todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible, invisible, sea el trono, sea el dominio, sea el principado, sea la potestad, todo fue creado por medio y para Él. Gloria al Señor. Todo fue creado. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos hablando del primogénito. Mire, y mire el verso 18 dice: y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. O sea, ¿se da cuenta cómo parte este escritor? O sea, le vuelve a enseñar a una iglesia algo que lo deberían haber sabido desde el principio. Que desde el principio tenían que haber sabido que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el invisible, Él es el poderoso, Él es todo, Él estuvo ahí, la creación misma. Pero estas falsas doctrinas quieren cambiar estas mentalidades. Quiere cambiar el pensamiento. Entonces el apóstol, mire, le vuelve a hablar del principio de algo que ellos ya tenían que saberlo. Esto es lo que escribió el apóstol. Ni siquiera tenía que haberlo escrito a la iglesia, porque ellos ya deberían haberlo sabido. Pero vuelve a enseñarle, vuelve a instruirlo, vuelve a esta iglesia a instruirlo desde el principio, que no se olvidaran que Cristo es el primero. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, en el verso 16 dice: y porque Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sea el trono, sea el dominio, sea el principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oye, qué tremendo, me da ganas de leerlo y volver a leerlo, porque
Oiga, ahí está hablando de una cualidad tremenda de Dios, de una virtud tremenda. Gloria al Señor. En Él fue creada todas las cosas. Aquí el apóstol reconoce la autoridad de Cristo, creadora. Todas las cosas materiales, espirituales, fueron hechas. Debe ser su existencia y las obras de Cristo como la persona activa de la creación. De hecho, el libro de San Juan, capítulo 1, verso 3. Vamos a pedir a otro pastorito, en ese caso me la puede leer. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 3. Y al hermano Gabriel le voy a pedir que me busque Hebreo 1:3. Aquí está, le leo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor por eso. Entonces, a veces Dios tiene que volvernos a decir las cosas. Cuando ya nosotros debemos saber todo esto. Nosotros no ha escuchado siempre enseñar de las falsas doctrinas, pero seguimos creyendo en falsas doctrinas. Alguien puede decir, yo pastor, gracias a Dios, yo no creo en esas cosas. Gloria al Señor. Si usted dice eso, perfecto. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Está en la lectura? ¿Está en la oración? ¿Ha llevado? Oiga, cuando uno lee la palabra no tiene que ser solamente leída. De hecho, mire el secreto del éxito que Dios le dijo a un hombre llamado Josué. Le dijo, nunca que se aparte este libro de tu boca, ¿cierto? Sino que la ley de Jehová es su delicia. Meditarás de día y de noche. O sea, usted tiene que leerla y meditarla y volverla a meditar, porque Dios le va a seguir volviendo a enseñar. Cuando la encuentre, hermano Gabriel, me la lee. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta lo que expresa este libro de Hebreo? La sustancia misma. Es la esencia misma de todo ingrediente. O sea, Dios es todo. Él mismo, Cristo, ha estado en todo lo que nosotros podemos llamar en la naturaleza o nuestra vida espiritual. Él ha estado ahí en todos los momentos. O sea, sin Él no se puede hacer absolutamente nada. Cristo, Él ha estado en todos los tiempos. Por eso lo conocemos como eterno. Pero nosotros sabemos, y no lo descuidemos de Dios mismo, pero como estamos hablando de Cristo, estamos hablando de esta palabra, estamos hablando que la iglesia tenía que aprender por qué Cristo tuvo que venir. Entonces nosotros tenemos que empaparnos de Él. Tenemos que empaparnos de su conocimiento. Tenemos que empaparnos de las virtudes tan maravillosas de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 18? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio del primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. O sea, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Gloria al Señor por eso. Mire lo que dice el libro de, voy a buscarlo, el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 22 y 23, dice algo tan importante que también la pasamos en una de las clases. Y él sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, Señor. Gloria al Señor por eso. Él sometió. Él está él es el que domina. Puede llevar una palabra más popular. Él es que él domina, el dominador. Es poner bajo la autoridad, el dominio de una persona. En este caso, el dominio de nuestras vidas. Por eso él expresa, dice, y él sometió todas las cosas bajo sus pies. Vaya usted a sacarle el pie de Dios cuando Dios quiere colocar el pie. Él tiene el dominio. Él tiene la autoridad. Él tiene el gobierno. Él tiene algo importante en nuestras vidas. Y así nosotros nos creemos algo. Así nosotros nos creemos. Oiga, usted escuchara la gente cómo se refiere de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la falsa doctrina tratan de colocar a Dios como tú y yo, como iguales. Cuando alguien le trate de colocar a Dios como iguales, reprenda a ese diablo. Porque no es así. No va a comparar al Santo de Israel con su vida, con mi vida. No va a comparar a Dios mismo, a su majestad, a su dominio con usted, hermano. Si Salmista lo dijo claramente, simplemente gusano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el dominio de Dios es grande. Entonces quizás en esta iglesia de Colosenses estaban las filosofías, las cosas falsas, estaban colocando a Dios, a Jesús por iguales. No, y no es así. No, sí. Gloria al Señor por eso. Porque estamos entendiendo una palabra de parte de Dios maravillosa. Yo no puedo, usted jamás, hermano, trate de Dios de oye, lo trate de igual. Él es su amo, Él es su Señor, Él es mi Dios, el que gobierna mi vida, el que cuando coloca su pie no hay quien lo mueva, por hermano, porque todo está bajo de sus pies. ¿Usted cree que su vida está bajo sus pies? ¿Usted cree que esta obra está bajo sus pies? Todo está bajo del dominio de Dios. Entonces, nosotros, eso es lo que nunca tenemos que perder. Es lo que nunca un cristiano tiene que perder. Perder, saber a quién me estoy refiriendo, con quién estoy hablando, a quién me estoy dirigiendo. ¿Por qué? Porque nos enseñan a nosotros que dirigir a Dios es como dirigirnos a cualquier otra persona, con la cualidad que Él me va a escuchar. Pero no le enseñamos de pequeño y de niño el respeto hacia nuestro Dios.
Cuando mis hijas están orando y ellas expresan así algo, yo lo digo en voz alta y le digo, mi Señor, porque le estoy enseñando de pequeña que tienen que aprender. Entonces le enseño que ellas tienen que tener claro que no se están dirigiendo a cualquier persona. Estamos solamente dirigiéndonos a nuestro Dios. Por eso, mi hermano, qué importante es todo esto. El primogénito entre los muertos. Jesucristo fue el primero que resucitó en cuerpo espiritual e inmortal. El primero. De hecho, mire lo que dice la Biblia en un libro muy conocido por nosotros, que es el libro de Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios por eso. 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es ellos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es la primicia. Esto nos habla que Jesucristo fue el primero que resucitó en cuerpo espiritual. ¿Qué nos da a entender esta palabra, mi hermano? Que Él venció la muerte. Por eso no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni bajo el mar, que podía desatar el libro de los sellos de los libros. Solamente el Hijo, el León de la tribu de Judá. Por eso era necesario que Dios enviara a su Hijo, porque nadie más tenía esa autoridad, ese dominio. Nadie más era el Señor de la vida, porque fue dado solamente a su heredero, a su Hijo. Entonces es necesario nosotros ir entendiendo de parte de Dios qué debemos hacer cada día. Esto le está enseñando el apóstol. Esto le está enseñándole para no perdernos. Esto que nosotros ya lo deberíamos estar sabiendo. Es como una clase que el profesor dice, ¿sabe qué, alumno? Esta materia, usted ya deberían sabérselo de memoria porque muchas veces se le han dicho, muchas veces se le ha enseñado. Pero a veces es necesario estar volviendo a enseñarlo, porque nos estamos olvidando en quién hemos creído, cuál es la fuente. Verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre, en él habitase toda la plenitud, toda la plenitud. Y es habitarse en toda la plenitud. La plenitud de toda deidad y de todo, de su poder y naturaleza, habitan corporalmente en Cristo. De hecho, mire lo que dice Colosenses 2, verso 9. Dice, porque en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Recién nuestro hermano Gabriel leía Hebreo 1.8, parece que era, o 1.3 o 1.8. ¿Porque tiene por ahí Hebreo? 1.3. 1.3. Pero 1.8 dice, ¿lo tiene usted ahí? Amén. Léalo. Dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria al Señor.
Santo eres, poderoso Dios. Amén, mi Dios. ¿Estamos entendiendo qué es lo que es la plenitud entonces? La plenitud es la deidad de todos sus poderes y la naturaleza que habita corporalmente en Cristo. La plenitud es la cualidad de todo lleno, oiga, que significa todo lleno, completo o terminado. Eso es la plenitud, algo que está listo, algo que está terminado, algo que está lleno, terminado, está completo, está listo, eso es la plenitud de Dios. Es todo. No hay vacío, no hay algo que podríamos decir, esto falta. No, Dios es mismo, su plenitud, su deidad, es un ser al que se le atribuye condición propia, divinidad. A él se le atribuye. Hay hombres que se creen también, pero sabemos que nosotros lo estamos refiriendo a Dios, que él se atribuye toda condición propia de una divinidad. Dios es todo. Por eso es necesario ir cada día entendiendo de parte del Señor. Ya voy terminando. Yo quiero leer el verso 20, dice: y por medio de la reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, habiendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo todas las cosas. Lo leíamos el verso 16 al verso 18. Ese se conlleva mucho lo que hemos leído antes, pero también en Romanos. Mire, el libro de Romanos del capítulo 2, del 4 al 10, ahí usted se va a dar cuenta, quizás no se lo voy a leer porque un poco extenso, pero ahí usted va a poder leerlo y se va a dar cuenta usted que es necesario que Cristo nos reconcilie a nosotros con Cristo, porque aquí nos habla en Romanos algo lo contrario, que como los hombres están apartados de Dios. Porque nosotros tenemos que reconocernos. Si yo voy a reconciliarme con algo o con alguien, tengo que ser por algo. Si usted se va a reconciliar con Dios, tiene que reconocer que ha fallado. Porque si no, Amén. no serviría. ¿Sabe qué? No sirve. Si usted va ante el altar de Dios y usted ora al Señor muy espiritualmente, y en ninguno de sus clamores le dice que le perdone, sino nunca hay un clamor, un perdón, una humillación, esa oración Dios nunca te la va a escuchar. Si en cada momento nosotros de nuestras vidas tenemos que reconocer que le hemos fallado para adquirir la perfección de nuestras vidas, tenemos que reconocer. Mire, el otro día conversaba con una hermana que decía esto. Ella está estudiando algo, hizo un curso sobre estas cosas de la adicción. Y una de las cosas que ellos le enseñan a una persona adicta es que está enfermo. Y si no es capaz de reconocer que está enfermo, no sirve.
Si tiene problemas de alcohol, tiene que reconocer que está enfermo. Si tiene problemas de droga, tiene que reconocer que está enfermo. Si nosotros llamamos a la vida espiritual, si una persona es mentirosa, una persona tiene problemas de ira, tiene problemas de algo, tiene que reconocer, primero, que necesita ayuda, reconocer que está mal, que está enfermo. Son las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender. Si yo quiero el perdón, tengo que entender, mi hermano, que necesito que Él me sane, que Él perdone mis pecados, pero que sane mi tierra, como lo dice el texto. Porque vamos a encontrar muchos religiosos que simplemente piden perdón, pero nunca sus tierras son sanadas, y nosotros somos tierra. Por eso siguen una causa de vida. ¿Por qué? Porque lo hacemos simplemente de la boca hacia afuera, pero no reconociendo nuestra enfermedad, reconociendo lo que está dentro de esta vida. Yo quiero invitarte a ti, hermano, a que tú reconozcas que necesitas del Señor, que reconozcas que la vida necesita de Cristo. Podría leer todo lo que está acá, pero voy a saltarle al último versículo, que es el versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él afirma que él no fue dado de hombre, de Dios, que él predicaba, pero si él estaba predicando, él estaba hablando porque era enviado de parte de Dios, porque Dios había establecido en este hombre algo importante. Por eso tenía que hablarle con firmeza, con seguridad a esta iglesia, a la verdad. Si en verdad permanecéis en la fe. Mire, uno, en la fe, es decir, poner una permanente en Jesucristo como el Señor y el Salvador. Dos, fundador y firme en la enseñanza de Cristo de los apóstoles. Eso es lo que está diciendo los textos que leíamos. Tres, inconmovible en la esperanza del Evangelio, es decir, no olvidar o no volver a la condición anterior. No volver a esa condición anterior. Colosenses 3, 5, 11, Hebreos 10, 38. No quiero seguir leyéndolo, pero si usted lo puede leer después, léalo. Colosenses 3, del 5 al 11, y Hebreos 10, verso 38. Porque para decirte algo, hermano, la doctrina de Cristo puede ser dura, puede ser durísima, porque no me va a gustar que me digan las cosas. Pero dice fundado y firme en la fe, y sin moverlo de la esperanza del Evangelio. Eso dijo Pablo al expresar todo esto, firme, movido. Porque la vida, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar fundamentados.
¿Cómo yo puedo estar fundamentado? Alguien me puede decir, pastor, en la roca. Y bien. ¿Pero qué representa la roca? Cristo es la roca. ¿Y cómo yo me puedo fundamentar en su roca? Pablo lo dijo claramente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Invita al Señor Jesús a que gobierne tu vida. Y para invitar al Señor que gobierne tu vida, tú debes decirle a Dios en tu corazón que sane tu vida, porque Él no va a llegar y a entrar. Él no va a entrar en una casa sucia. No. La decencia de nosotros, nuestra naturaleza nos indica, mire lo que indica nuestra naturaleza, que si alguien me dice, el pastor, voy a su casa, lo mínimo que debo estar yo es dejar la casa impecable. Es tener el lugar listo y adecuado para invitar a la persona que va a venir a mi casa. Que haya un aroma, que haya olor a limpio. Eso es nuestra esencia. Pero para invitar al Señor Jesús para tu vida, también la casa no puede estar así como estás. Y no tomes el nombre de Dios sagrado en vano, decir yo tengo a Cristo cuando no lo tienes. Cuando no lo tienes. Porque eso te va a indicar que tu vida está enferma. ¿Y por qué? Porque te están mintiendo. Porque estás mintiéndote a ti mismo. Satanás, el diablo, te está engañando a ti mismo. Alguien me puede decir, pero pastor, yo no soy así. Bueno, si usted no es así, está bien. Pero estamos entregando una palabra para darnos a reconocer en nuestras vidas en que hemos fallado. Y el estado de nuestras vidas no puede ser un estado cada día sumirnos, cada día peor en nuestras vidas. Porque si tú no oras, no lees la palabra, no puedes decir que tiene a Cristo en tu corazón. No lo puedes decir. Sería mentiroso de mi parte decirte a ti, hermano, tú tienes a Cristo. Cuando, si tú me dijeras, mi pastor, yo no he orado, quizás cuánto tiempo. Lo que he hecho, basta por ahí a un clamor. He leído la Biblia muy poco. No, Cristo quiere fundamentarte en la roca. Cristo quiere estar en tu vida y quiere que esta palabra esté en tu corazón. Nada más que eso. Si tú haces estas cosas, te vas a dar cuenta que tu vida va a ser diferente. Nadie va a tratar de engañarte. Ya no van a tratar de decirte algo. No, porque tú estarás en la luz y te darás cuenta de cada situación. Yo le quiero decir a cada uno de mis hermanos y a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, que nos sigan siguiendo los miércoles, que estamos estudiando esta palabra. Pero lo hacemos con un solo propósito. Lo mismo que el deseo que tenía Pablo, seguir difundiendo la palabra, seguir haciéndolo. Para muchos pueden decir cómo, pero para nosotros que conocemos que esto es un canal de bendición, queremos a través de este canal de bendición bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir tu familia. Y quiero orar en esta hora.
quiero que tú ores conmigo. Quiero que en este momento de la vida tú le digas, Señor, está bueno ya, porque me estás hablando en mi vida, me estás diciendo, oiga, si el Espíritu te está moviendo, es por algo. Si el Espíritu Santo en esta hora te está moviendo, es por algo. Si el Espíritu Santo te está diciendo, tienes que reconocerme, me ha fallado. Sí, importante hacerlo. ¿Y saben por qué es importante orar en el Espíritu? Porque cuando nosotros oramos en el Espíritu, lo reconocemos, lloramos, suplicamos. Pero cuando estamos en la carne, oiga, pero no sucede nada. Qué importante entonces imitar la fe de este hombre, Epafra, un hombre que oraba en el Espíritu. Y yo quiero que te quedes con eso. Cómo este hombre oró en el Espíritu, preocupado por una iglesia. Y el apóstol Pablo observó la vida de este hombre. Que vean en ti, hermana, hermano, amigo, que Dios está preocupado de tu vida. Vamos a orar al Señor. Padre, le doy gracias en esta hora. Yo no sé cuántos están conectados en este momento, no sé cuántos estarán. No sé cuántos, Señor, a lo mejor han colocado una petición de oración ahí, porque no tengo cómo verlo o cómo saber quién está conectado en este momento para poder orar por ellos. Pero, Señor, tú le conoces. Señor, tú le conoces su vida. Llénalo con tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Bendice su vida, sus corazones. A cada uno, Señor, que cada momento están sintonizando, Señor, estos días miércoles, el estudio de la palabra tuya, Señor. Bendice al corazón, Señor, de tus hijos. Oro y bendigo también, Señor, a nuestro pastor Ítalo, Señor. Amén, Padre. La cual él está preocupado todos los miércoles, él enviar los links, las programaciones, hacer todo esto, Señor. Esto es un trabajo también tremendo, que no es llegar y salir y predicar, Señor. Padre, bendícelo su vida, bendice ese lugar y la radio donde está trabajando, provéele los medios cada momento, y bendícele en gran manera, porque, Señor, tu paga no es el doble, tu paga es el 100 veces más, Señor. Eso dice tu palabra. Bendiga a nuestro hermano Gabriel. Ayúdale su vida, su corazón, porque él también tiene el ánimo, el deseo. Y eso es lo que está dentro de su vida, que no se apague nunca, Señor. Padre, de poder predicar de tu palabra. Bendígale su vida y su trabajo en cada momento de su vida. Y lo que él dispone, Señor, las horas, los momentos de estudiar la palabra, que sea de gran bendición para su vida. Nuestro pastor Erwin, Señor, bendícelo de igual manera, que hoy no pudo estar con nosotros, Señor, por una dificultad. Pero, Señor, él siempre está en su corazón, Señor, de predicar, Señor. Bendígalo en gran manera. Bendice también a nuestro pastor Cristian, Señor, que su trabajo, Señor, no ha podido estar con nosotros. Pero, Señor, tú bendícele de la misma forma, Padre, y guárdale su vida y su familia. Padre, a cada uno del ministerio, a cada pastor, a cada uno que nos los ven, que nos están viéndonos, Señor, a cada hermano, Señor, le bendecimos en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te bendecimos, mi hermano, en gran manera, a cada uno de los que están escuchándonos. Y quiero decirle que el Señor le ama y le bendice. Ahora van a quedar cada uno para poder compartir un poquito más y seguir aprendiendo de esto tan maravilloso de parte del Señor.
Pastor Ítalo, Dios le bendiga. Amén, que Dios les bendiga. Gracias damos a Dios, cierto, por este programa que una vez más hemos podido llevarle hasta ustedes. Esperamos en el Señor que sea de muchísima bendición para todos los que puedan ver este video, cierto, que este video quede allí, y también para los hermanos que han escuchado la radio acá en el 106.9 en Machalí. Espero también que sea de mucha bendición para ellos. Bueno, vamos a ir a la parte donde hacemos algún tipo de comentario, ¿cierto? O hablar algo de lo que nosotros pudimos percibir del mensaje. Y voy a comenzar, ¿cierto? Invitando a mi hermano Gabriel. Él es un hermano joven, ¿cierto? Que pueda él darnos una idea desde su punto de vista de lo que pudo oír en este programa. Hermano Gabriel, que Dios le bendiga. Amén, mi amado pastor Ítalo, el Señor le bendiga, ¿cierto? Gozándonos acá, mi pastor, por la palabra, ¿cierto? Por el tremendo mensaje, el consejo de parte del Señor, el cual nos da siempre en cada momento, ¿cierto? Como bien decía nuestro pastor José, mire, cuando él comenzaba la predicación, él hacía una reseña de algo y decía que siempre hay señales. Yo conversando con un hermano hace unos días atrás, conversábamos del Señor y efectivamente, ¿cierto? Para poder entender las cosas del Señor, para poder entender las cosas espirituales, ya sea como hemos estado viendo en Gálatas, ¿cierto? Que no hay un evangelio diferente, por lo cual también hay señales. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros, ¿cierto? En la vida cotidiana y en la vida secular, nos damos cuenta, ¿cierto? Los que tenemos un vehículo y podemos manejar, nos damos cuenta que hay señaléticas para poder conducir a través de la ciudad. Por lo tanto, el pastor también decía, ¿cierto?, que hay señales también para poder llegar al Señor y saber que no estamos siendo engañados de parte de alguna falsa doctrina, o cómo, ¿cierto?, cómo fuimos reconciliados con el Señor, como nos hablaba nuestro pastor. Y es tan importante eso como poder seguir, ¿cierto?, como seguimos las leyes terrenales, ¿cierto?, para poder seguir esas señales, para no desviarnos a un lugar equivocado, para no desviarnos a quizá a un encontramiento, ¿cierto?, ya sea poder tener un accidente vehicular. De la misma manera el Señor, ¿cierto?, Él habla en su palabra y Él quiere sacarnos del problema, ¿cierto?, sacarnos de la dificultad. Por eso es que el Señor nos dice que no hay un evangelio diferente, que no hay otro evangelio que podamos entender, ¿cierto?, a través de sus señales, todo esto. Como decía también, mire, hay algo que llega en mi corazón muy dentro, que es cuando, ¿cierto?, cuando Pablo, mire, él se da cuenta en cierta manera de que Pedro, ¿cierto?, también él siendo un apóstol del Señor, él estaba equivocado en una área. Por lo tanto, mire, la Biblia lo señala y dice que él le resistió cara a cara. Por lo tanto, siendo un apóstol, mire, un discípulo del Señor, Pablo dice, las escrituras indican que Pedro a Pablo como nuestro amado hermano Pablo, ¿cierto? Él, después de que encuentra en el error a través de lo que estaba predicando, quizás Pedro, ¿cierto? Ya era la circuncisión y la incircuncisión. Entonces Pablo se daba cuenta, ¿cierto?, de que también estaba cometiendo un error. Y sin importarle, digamos, de que haya sido, ¿cierto?, el apóstol Pedro, él dice que va y le resiste cara a cara. ¿Para qué? Para poder hacerle entender, mire, y en esto es lo hermoso, que Pedro también, ¿cierto?, se pudo dar cuenta de que él estaba equivocado. Por eso es que él después le señala y le dice que el amado hermano Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque a través de las señales, como decía nuestro pastor, ¿cierto?, a través de las señales es que nosotros nos damos cuenta también que estamos yendo por un camino equivocado. Es que estamos yendo por un camino que no es el correcto, porque la señalética que nosotros tenemos, las señaléticas espirituales que Dios nos da, está a través de este libro. Por eso también lo hacía mención nuestro pastor y nos decía a través de Josué,
que este libro no se aparte, ¿cierto? Ni de día ni de noche, que siempre estemos meditando en este libro, mire, y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque también, ¿cierto? Mire lo que dice Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que nos enseñaba nuestro pastor, ¿cierto? A través de la reconciliación, que nuestro Dios, ¿cierto? Que Él se entregó a sí mismo por amor, mire, y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Qué maravilloso es poder ir entendiendo, ¿cierto? Lo que Dios, las señales que Dios nos da del amor. Yo creo que la señal más grande que tenemos nosotros es el amor de Jesucristo para con nuestras vidas. Pero también hay algo, ¿cierto?, que quiero destacar y que dice la palabra del Señor. Dice que nosotros, cuando en un momento, ¿cierto?, fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, ¿cierto?, Él es el tiempo. Dios es el tiempo, por eso nosotros podemos fijarnos y podemos decir hoy de tanto tiempo atrás que Dios nos está amando, ¿cierto? Porque yo en este momento tengo 33 años, me voy hace 33 años atrás de la historia, y digo, hace 33 años el Señor me amó, pero para Dios, ¿cierto?, es amarlo en el mismo instante. Es amarlo hoy, siempre, ayer, hoy y siempre, porque en Dios no hay una variación. Por lo tanto, el amor de Cristo, ¿cierto?, siempre ha estado desde el principio, como nos ha enseñado. Y también por ese amor, ¿cierto?, fuimos justificados, que es a través de la palabra de nuestro Señor. Por eso nosotros en cada momento, mire, hermoso han estado este estudio, ¿cierto?, que también nos enseñaba nuestro pastor Erwin, ¿cierto?, a través de Gálatas, porque mire la importancia de entender el Evangelio de Dios. Pastor Cristian también hace unos días atrás predicaba también que no hay un evangelio diferente, sino que el Evangelio del Señor, ¿cierto?, consistía en 4 aspectos, 4 caracteres, en los que aún, ¿cierto?, decía él en su palabra, el Señor, que eso iba a seguir para con nuestras vidas. Por lo cual, ¿cierto?, explica y señala que no hay un evangelio que nosotros no podamos entender, y por eso también hacía mención yo de esto de las señales, así como hay señales terrenales, ¿cierto?, que también en nuestra vida sabemos que el Señor puso unas señales espirituales para poder entender. Mire, mi amado pastor, y esto en un mensaje, ¿cierto?, también a la iglesia de Pérgamo, dice: pero tengo contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Mire, ¿por qué? Porque ahí se dieron cuenta, ¿cierto? El Señor se daba cuenta que estaba habiendo una enseñanza equivocada, porque estaba poniendo tropiezo. Mire, de la misma manera quizás Pedro en ese minuto también estaba entregando una doctrina diferente, estaba entregando una doctrina que no era la adecuada, la que Dios le había enseñado. Pero por eso también nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios, como bien decía nuestro pastor, también podemos estar atentos a esa situación y saber que, oiga, mi pastor, ¿sabe? Esto no es lo correcto, mire, según la Escritura, porque también siempre debemos hablar a través de la palabra del Señor. Mire, según la Escritura, ¿cierto?, dice esto, mi pastor, o mi amado hermano, o mi hermana. La palabra del Señor dice esto, y la palabra no se usa para contender, sino para edificarnos unos contra otros, para poder crecer, ¿cierto?, para poder tener ese vínculo, para que ese amor pueda edificarse. Y dice, mire, y al que venciere, dice, ¿cierto?, le daré a comer el maná escogido, y le daré una piedra blanca escrita con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Y en este minuto, ¿cierto?, Pedro se daba cuenta de que estuvo equivocado, pero para poder, ¿cierto?, recibir esa piedra, para poder recibir el maná del cielo, ¿cierto?, ese maná que el Señor estaba ofreciendo acá, tenía que también yo reconocer lo que pueda estar equivocado, así como Pedro se reconoce, mire, y aún más
es tanto lo que él reconoce, que dice el amado hermano Pablo, ya lo reconoce, ¿cierto? Se equivocó, claro, está bien, pero ¿por qué muchas veces nosotros podemos corregir una situación y hay personas quizás que le pueda molestar eso? Y eso es lo que nosotros debemos orar, entregarle nuestra vida al Señor y no seguir contendiendo, sino también entregarle esa carga, ¿cierto? Entregar eso al Señor, el cual el Señor dice que Él, el que nos saca, ¿cierto? De todo temor, de todo temblor, porque Él no nos ha dado, ¿cierto? Un espíritu de cobardía, sino Él lo ha dado un espíritu de valentía para poder nosotros ser valientes, también para poder enfrentar estas situaciones que podamos estar viendo, mis amados pastores, mis amados hermanos, ¿cierto? Que están conectados a esta hora. Mire, es hermosa la palabra del Señor, como decía también nuestro pastor, la reconciliación que nuestro Señor hizo ahí, mire, en Colosenses, ¿cierto? Como nos enseña, y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, mi hermano, todas las cosas fueron creadas, y ahí es donde entramos, entra usted, entro yo, en la creación de parte del Señor. Y también la palabra nos señala, ¿cierto? Y dice que si vivimos, ¿cierto? Para Cristo vivimos, y si morimos, morimos también para el Señor, porque somos hechuras de Él. Pero también sabemos, ¿cierto?, que la creación es de Dios, mi hermano. Pero hay una salvación que cada uno de nosotros debe tomar en consideración eso para poder llegar a esa salvación eterna. Porque también hay un camino, hay una señal que me indica a mí dónde el camino correcto, ¿cierto?, para poder llegar a esa salvación que el Señor pueda estar diciendo, porque acá Él lo dice, mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, mi hermano. Si todos nosotros, ¿cierto?, somos para Cristo. Así que, mi amado pastor, agradecido nuevamente con esta oportunidad que el Señor nos da, ¿cierto?, y poder también tener esa actitud que tuvo Pedro si hemos estado equivocados, poder reconocernos delante de Dios, porque no lo reconocemos delante del hombre, sino lo estamos reconociendo delante de la palabra, porque la palabra es la que nos va a juzgar, la palabra es la que nos dice la verdad, la palabra es la que está haciendo vida. Cuando nosotros empezamos a entender que estamos equivocados, es a través de la palabra, pero si no leemos la palabra del Señor, vamos a tomar todo ligeramente o livianamente, como podemos decir, porque no va a haber esa señal en nuestras vidas. Y agradezco esta oportunidad, como le digo, y es el mensaje que puedo entregar, ¿cierto? Añadir, no desmereciendo la palabra que nuestro Señor ha dado en la enseñanza a través de nuestro pastor José. Que mi Señor le pueda bendecir. Dios bendiga a mi hermano Gabriel en esta tarde. Creo que cada palabra que nosotros podamos decir, ¿cierto?, expresar, es lo que nos ha ayudado, ¿cierto?, a seguir adelante buscando de estas cosas maravillosas de nuestro Dios. Bueno, ahí dentro de estas cartas del apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta que siempre él trata de un poco de exaltar la supremacía de Cristo dentro de la iglesia. ¿Y por qué causa lo hacía? Por una causa simple, porque el pueblo judío tenía mucho contacto con estas ciudades, con estos pueblos, y al tener contacto era fácil que llegaran los rumores que habían dentro del pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, por ejemplo. Allí se dijo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, no que él había resucitado. Eso lo hicieron los romanos para no ser allí avergonzados, ¿cierto?, de que Cristo había resucitado entre los muertos, porque para ellos, más bien los fariseos, los sacerdotes, ellos fueron quienes movieron este rumor allí para no ser un poco avergonzados de que Cristo había resucitado entre los muertos. Y era fácil que ese rumor llegara hasta aquellas ciudades. De hecho, el pueblo judío siempre ha pensado, o más bien nunca ha creído que Cristo resucitó entre los muertos. Al principio del programa apareció una persona ahí dejando algunos mensajes, de hecho los borré, dejando algunos mensajes, no sé si era judío, pero se hizo notar como que era judío. Si era judío, que Dios lo bendiga, ¿cierto? Ahora, si
si no era judío porque nos estaba invitando a ser judíos, vénganse a los judíos, dijo, vénganse al pueblo judío. Claro, ese comentario que hizo. Pero en realidad el pueblo judío nunca entendió ni nunca conoció a Cristo. No lo conoció, no lo entendió. Cristo mismo habló allí en uno de los versículos que hacía leer el pastor José en Juan, cuando dijo, a lo suyo vino, a lo suyo, a cumplir su propósito. Cristo vino a lo suyo, y los suyos, que era el pueblo de Israel, no lo recibieron. Claramente el apóstol Juan también da a conocer que Cristo sí era el Mesías. Y dentro del pueblo judío nunca se creyó eso, hasta el día de hoy. De hecho, el pueblo judío hoy espera al Mesías, lo sigue esperando, de aquellos años lo sigue esperando. Mas Cristo vino. Y en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios muestra allí que los que le traspasaron, es decir, los que le mataron, el pueblo judío, cuando lo vean regresar, dice que harán lamentación de ello, porque ahí recién se darán cuenta que al que mataron era al Mesías. Que Dios nos ayude. Entonces, todo aquello era muy fácil que llegara a aquellas iglesias. Por eso Pablo, en reiteradas oportunidades, y si no decirlo, en todas las cartas, él hizo este tipo de comentario hablando de la supremacía de Cristo. El mismo libro de Efesios, que lo escribimos, también el libro de Gálatas, que también hemos estado hablando de él. Y todas estas cartas, Pablo expresa de esa manera, diciéndole a la iglesia que estén firmes, porque el que murió y resucitó realmente era el Hijo de Dios. Y aquí el pastor José, cierto, nos daba a entender claramente que cuando dice allí el primogénito, no significa que era la primera creación de Dios, sino que él estaba en el principio. Él estaba en el principio. Luego habla también de las primicias de los que resucitaron de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Él es el primero que resucitó, como decía el pastor, con ese cuerpo glorificado. Luego nos pasará a nosotros. Luego, si nosotros estamos muertos, el día que Cristo venga por su iglesia, resucitaremos también. Los muertos en Cristo resucitarán aquel día con ese mismo cuerpo glorificado. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a mantenerse conociendo ese evangelio que el apóstol Pablo le está enseñando. De hecho, todas las cartas vamos a encontrar cómo Pablo defiende claramente esa posición. La defiende. Y nosotros también en este tiempo la seguimos defendiendo. Que Cristo es el que vino a este mundo a morir por los pecadores. Y nosotros éramos pecadores. Nosotros estábamos perdidos, sin esperanza. Y nosotros claramente podemos dar testimonio de eso. Que Cristo transformó nuestras vidas. Que Cristo cambió nuestras vidas. Que Cristo cambió nuestro rumbo de vida. Eso lo podemos dar testimonio cada uno de los que conocemos al Señor, de los que predicamos el Evangelio. Podemos dar testimonio claramente de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo podemos hacer con toda firmeza, con toda seguridad, porque en realidad la Biblia es la palabra de Dios. Espero en el Señor que esto nos ayude y pueda a todos los hermanos que escuchan este programa, tanto a través de la radio como a través del internet, que también puedan tomar esa firmeza, anclarse a esa roca que es Cristo Jesús, afirmarse en Él, porque este es el Evangelio verdadero, el Evangelio real, el que salva al más vil pecador. Este Evangelio, como decía también el hermano, hacía mención del programa anterior allí en el libro de Gálatas, ¿cierto? Cuando decía que algunos quieren predicar un Evangelio diferente. Pero cualquiera, dijo el apóstol Pablo, cualquiera, aunque fuese un ángel del cielo, que trajese otro mensaje, el tal sea anatema. O sea, maldito, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese cuidado. Los que predicamos el Evangelio no nos podemos salir del Evangelio que ya está escrito, del fundamento que ya está hecho. No nos podemos salir de allí. Tenemos que tener ese cuidado. Por eso Pablo también dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. ¿Y dónde tenemos que mirar? En la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de la palabra de Dios? El libro de Deuteronomio, como el libro de Apocalipsis, habla de no disminuirle siquiera a la Escritura.
No podemos nosotros. Si la Biblia dice que el hombre de tal condición se va al infierno, nosotros no podemos cambiar esa palabra. Es triste, es lamentable, es fuerte para muchos quizás, pero es la realidad. Es lo que Dios dice, no es lo que dice el predicador, no es lo que decimos nosotros, no es lo que dice tal y cual ministerio, tal y cual religión, no, es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Me recuerdo un hermano me decía en alguna oportunidad, a veces nosotros tenemos la costumbre de decir lo que dice la Biblia, pero en realidad lo que dice la Biblia lo dice Dios. Entonces la palabra correcta sería lo que dice Dios a través de la Biblia. Porque a través de la Biblia no habla el hombre. De hecho, el mismo Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cualquiera que no quiera creer, compruébelo. Compruébelo. Busque algún libro que pueda, o algún error que pueda haber en la escritura, que sea contrario a Dios. No hay, no existe. Entonces, claramente nosotros nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Y tal como dice también que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ¿cierto?, que toda espada de dos filos que penetra en el ser humano. Claro, cuando nosotros nos detenemos un momento a oír la palabra de Dios, comienza a penetrar en nuestro corazón y muchas veces provoca dolor, muchas veces provoca un fuego que quema dentro, porque también la Biblia es como un fuego, muchas veces como un martillo que golpea fuertemente. Esa es la palabra de Dios, y allí el hombre se siente incómodo. Se enoja, se siente mal, siente que lo están juzgando, que lo están culpando. No es el predicador de ninguna manera, es el martillo que le está dando a ese corazón duro. O intente usted darse un martillazo en el dedo. Me imagino que mi hermano Gabriel, que trabaja en esto, varias veces se ha dado un martillazo en el dedo. Y vaya que duele, vaya que molesta, vaya que es incómodo. Y no solamente el golpe, sino que sigue doliendo. Por muchos días sigue doliendo ese golpe. Pues así también es la palabra de Dios. Hay gente que se va de la iglesia a la casa y en la casa ahí le duele el corazón. No sé, habrá alguna vez alguien, a mí me ha pasado, a veces me desvelo meditando en esa palabra, me despierto en la madrugada meditando en esa palabra. Es porque la palabra ha hecho un efecto en mi vida. Cuando la palabra hace un efecto en la vida del hombre, el hombre no puede pasar desapercibido eso. A veces se enoja el hombre, a veces dice, no, que nada, y dice mil cosas. Pero, discútale a Dios, pues sí, es su palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga al pastor José con esta palabra en esta tarde. Vamos a estar orando también, ¿cierto?, para terminar el programa. Vamos a estar orando, vamos a orar por algunas peticiones de oración que han llegado. Ayer me llamaban por una niña, ¿cierto?, que le daba algunos tipos de crisis por ahí. Vamos a estar orando por ella. Yamila es su nombre. Vamos a estar orando también. Hoy nos llamaban por una hermana de apellido Salfate, 2 hermanas de apellido Salfate. Vamos a estar orando también por ellas y por todas las peticiones que puedan haber. También estaremos orando. No sé si está por ahí el pastor José. Amén. Se queda pegada su imagen. Cuando usted se queda quieto, se queda pegada su imagen. Así que tiene que estar en constante movimiento. Dios les bendiga, pastor José. Para que, Dios les bendiga. bueno, también para que ya vaya despidiéndose del programa, ¿cierto? Porque ya vamos a ir terminando. Y invitándoles para la próxima semana también, pues. Dios les bendiga, pastor. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno en gran manera. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Sea el Señor bendiciéndole su vida en gran manera y animándole a que en cada momento esté en el programa, porque estamos aprendiendo de parte del Señor. Dios siempre nos quiere enseñar grandes cosas, grandes maravillas, porque Dios es tan especial. Así que Dios le bendiga a cada uno, que sea el Señor bendiciendo a cada uno de los que hoy hemos estado, y que Dios siempre en su amor, en su misericordia, en su amor, siempre Dios esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Y vamos a estar orando también por aquellas peticiones, también lo vamos a colocar en la lista de oración, porque es importante de poder estar orando por el pueblo del Señor. Así que bendiciones, mi hermano.
Dios bendiga al pastor José desde Coquimbo, de la cuarta región, de allá él está. También mi hermano Gabriel, despídase de los hermanos, al final estaré orando por las personas y estaremos orando por el programa también. Amén, mi pastor Ítalo, ahí como tiene la bendición usted de pedirle al Señor, ¿cierto? También que pueda poner en la oración a nuestro hermano Andrés Pascual y nuestra hermana María José Pinto, nuestra hermana Amanda y nuestra hermana Sandra Godoy, que ella dice siempre que no la saludan nunca, dice ella. Así que el Señor pueda decirla. Amén, el Señor bendiga a cada uno, ¿cierto? De mis hermanos que están en la radio, que han estado acompañando, mire, y esto es maravilloso. Cada día podemos aprender de parte del Señor, podemos instruirnos, ¿cierto? Cada uno poder darnos un consejo, un aliento, una palabra. Así que mi pastor, el Señor pueda bendecir la iglesia ahí en Machalí. El Señor bendiga también la iglesia de Limache, el Señor bendiga a la iglesia de Ovalle, ¿cierto? También alrededores, que bendiga a todos los pastores del ministerio. También mandarle un saludo a todos los hermanos que están conectados ahora, ¿cierto? En este minuto, y a los que hayan de conectarse por fe. Así que el Señor pueda bendecirlos a cada uno. Amén. Gracias damos al Señor. Vamos a orar, vamos a rogar la bendición de parte de nuestro Dios en esta tarde ya, en esta noche ya, ¿cierto? Ya son las 10, van a ser las 11 de la noche, ya casi estamos a medianoche, imagínense cómo pasa la hora. Vamos a orar, vamos a rogar su bendición y vamos a orar por los enfermos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, oramos en esta hora, Dios mío, por este programa que hemos tenido, Señor, esperando, mi Dios eterno, que todas aquellas personas que hayan podido oír esta palabra sean bendecidas, Señor, puedan afirmarse sus corazones, afirmarse su vida, afirmarse su fe, eterno Dios, en el único Dios verdadero, en el Señor, en el Rey de Reyes, en el Todopoderoso, en el que vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, el único que dio su vida por nosotros. Tu palabra nos dice que es el único nombre dado a los hombres en quien el hombre pueda creer y ser salvo. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos, Dios mío, a través de ese nombre glorioso, porque si pedimos a través de ese nombre, tu palabra dice también, Dios mío, que todas las cosas serán hechas. Oramos por estas peticiones, Señor, por los nombres que se han dado, Dios mío, en esta tarde. Señor, que puedas moverte allí, en ese hogar, en esa familia, en esa vida, Dios eterno. Glorifícate, Señor. Pon tu mano, Dios mío, de misericordia. Sabemos, Señor, que tú tocas los corazones. Sabemos, Señor, que tú eres omnipresente, que estás en todo lugar. Glorifícate, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sana, Dios mío, toda enfermedad. Llévate toda cautividad del corazón. Oramos, Señor, por los oyentes de la radio también, Dios mío. Si hay alguien en esta hora que pueda estar, Dios mío, allí en su hogar con una necesidad, Dios eterno, glorifícate para la gloria de tu nombre. Obra en los corazones, Padre eterno, porque en estos tiempos en que vivimos hay una gran necesidad. Aquellos países, Señor eterno, que están sufriendo, Dios mío, por aquellas tormentas tremendas, Dios mío, que están allí de agua, Dios eterno, aluviones, ríos, Señor eterno. Dios mío, haz misericordia con tu pueblo en aquella tierra, Señor Padre, y en todo lugar donde en esta hora hay alguna situación difícil, y si allí hay un hijo tuyo, yo sé que tú lo vas a guardar. Yo sé que tú vas a guardar a tu pueblo. Tu palabra dice, Dios mío, que tú guardas a tus hijos como la gallina guarda a los polluelos debajo de sus alas. Oramos, Señor, por todo lugar donde pueda llegar este programa, Señor, que allí tu mano poderosa se glorifique. Eterno Dios, bendice este ministerio en todo lugar donde estás, Señor, a cada uno de los pastores. Bendito Dios, cada una de las iglesias que está abriendo con un grupo reducido quizás, Señor, pero allí que esté tu presencia, Señor, que no haya en nuestros corazones el deseo de controlar la situación, sino más bien de dejar que tu Espíritu Santo sea el que controle nuestras vidas, como nos enseñaba también tu palabra hoy, Señor. Tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Nada de las cosas que suceden, Señor, se han salido de tus manos o de tu dirección. Todo está bajo tu más absoluto control, eterno Dios. Yo te ruego una bendición en esta hora, Señor, para cada uno de los hogares, de las familias representadas, Señor, que han estado allí viendo el programa. Eterno Dios, glorifícate. Salva al que está perdido, sana al que está enfermo, liberta al cautivo para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios, gracias damos al Señor. Alabamos y bendecimos su nombre porque hemos podido una vez más, cierto, llevar este programa
Nos dice la hermana Matilde, a última hora leo ahí el mensaje, oración por mi familia, que Dios bendiga a la familia de la hermana Matilde, ¿cierto? Que Dios les guarde, que Dios pueda proteger su vida. Y así también la familia de cada uno de los hijos del Señor en todo lugar, que Dios nos pueda bendecir grandemente. Será hasta el próximo miércoles, ¿cierto? Que estemos allí juntos una vez más, llevando este programa hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing